Recordemos, Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Pero recordemos, ¿qué es lo que les está explicando? Les dijo por parábola, retrocedí al versículo 4. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto al 100%. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Ahora sí. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Él ha explicado la parábola, y continúa diciendo ahora: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada de oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, vamos a desmenuzar. El Señor Jesús va a afianzar lo que nos acaba de decir en la parábola y desde luego todas sus enseñanzas con la siguiente aseveración: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Al nadie que se está refiriendo acá es un nadie normal, pues no faltará el que sí tome una luz para esconderla, pero por lo general una persona que enciende una luz, en este caso es una lámpara a la que se refiere el texto, su propósito al encenderla es que alumbre. Pero el Señor Jesús necesita explicarnos aún a aquellos que nos demoramos en entender. Entonces nos dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Un almud, dice el Evangelio de Marcos. A la vasija o almud que se refiere acá, era una vasija que tenía capacidad para contener unos 7,5 litros. Así que era como tomar la luz aquella y encapsularla dentro de esa vasija, por ende entonces no alumbraría. O sea, lo que yo concluyo acá es que sería tonto esconder la luz que uno prendió. Por eso Marcos, en vez de colocarlo como aseveración, lo coloca como pregunta. Mire qué interesante, cada evangelista tiene su metodología. Porque él dice, Marcos, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, desde luego que no. Sería la respuesta. La cama a la que referida no se refiere a la cama cómoda que nosotros conocemos, pues, con tablas y todas estas cosas. No, la cama que los de la época usaban era una colchoneta que se doblaba durante el día para poder aprovechar el espacio que ocupaba precisamente. El Señor Jesús, esto es lo que más me impresiona, espero que también a ti, usa esas cosas del diario vivir en un hogar para ilustrar las verdades eternas y espirituales. Qué poderoso es nuestro Dios.
nos descomplica todo. Entonces, no, uno no trae la luz para ponerla debajo del almud, debajo de una vasija o debajo de la cama. Y continúa el Señor Jesús diciendo, sino que la pone en un candelero. Precisamente porque esa es la utilidad, que alumbre la luz que uno encendió. Y continúa, para que los que entran vean la luz. Entonces nos muestra a la persona que entra a su casa, está a oscuras. Recuerden que las casas a las cuales se refiere el Señor Jesús o los textos bíblicos no son como muchas de las que conocemos con grandes ventanales, nada de eso, eran muy oscuras. Entonces uno enciende la luz precisamente para que el que entre no tropiece. Así es. Quiero leerte unos pasajes similares en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Los voy a leer porque es que a eso es a lo que el Señor está apuntando. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué versículos tan espectaculares! Claro, uno no lo notaba cuando andaba buscando neveras, licuadoras, cambiar de carro, hacer un viaje, conseguir marido, conseguir mujer, hacer un negocio, las añadiduras. No, ahora los ve uno claros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, pero adentrémonos allá en Lucas capítulo 8. En el versículo 16 dice, para que los que entran vean la luz. Porque nada, dice el versículo 17, hay oculto que no haya de ser manifestado. Miren qué bien esto. Ahora el Señor Jesús nos va a explicar. Cuando Él dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nos está diciendo, miren, yo sé que les hablo en parábolas y yo mismo trato como de estar de incógnito. Recuerden que cuando uno lee juiciosamente los evangelios, Él le decía a la gente, no le digan a nadie, no digan esto, no digan aquello. Él hablaba con parábolas y se la pasaba de incógnito, pero mire que explica los misterios de Dios a sus discípulos, como queriendo y no queriendo. Lo que Él está dándonos a entender es que la luz de Dios que Él trae, siendo el mismo Dios, no puede ser escondida. Es más, nadie puede ocultarse de ella. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mejor dicho, esconder su mensaje y su identidad, el Señor Jesús solo lo podía hacer por algún tiempo. Lo que ya vimos anteriormente es que lo hacía a través de parábolas para avivar la curiosidad de quien lo escuchaba, para prenderles la mecha de querer conocer más de su mensaje y de Él mismo. Ese es el objetivo. Mirad pues cómo oís. Aquí hay una sentencia. Es decir, no solamente debemos ser conscientes de qué oímos, sino de cómo lo oímos. Porque el oírlo a Él nos hace tener la obligación de oír bien para poder llevar eso que oímos al exterior de nuestros actos. Es decir, para actuar conforme a lo que oímos. Marcos nos da a entender que al oyente le asiste una obligación muy seria. Porque él dice en el mismo pasaje, en el paralelo, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquí en Lucas, el médico en su investigación
lo resume de esta manera: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Aquí voy. Porque a todo el que tiene se le dará. ¿Qué significa eso, John? Que a más aprendizaje por escuchar, hay que hacer más bien. Es decir, debemos actuar conforme a la revelación que Dios nos entrega en el mensaje del reino de Dios que el Señor Jesús trajo. Y una vez uno se ha aplicado en eso, nos entrega más. Aquí el Señor lo que está considerando es que la obediencia al mensaje que Él ha traído hace consciente de la obligatoriedad de vivir conforme a ese mensaje a todo el que lo escucha. Con razón muchos se querían tapar los oídos, porque el compromiso es grande, es serio y es eterno. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Sí. Es decir, al que no obedece, se va a deteriorar más y más y más aún por ser desobediente. ¿Por qué? Porque habiendo sido expuesto a la luz del mensaje del Evangelio, que es poderoso, y conscientemente no acatarlo, él mismo está firmando su sentencia de ser desechado. A tal punto que aún lo que tiene, que es nada, le será quitado. Esto es un llamado fuerte de atención y permítanme, voy a entrar al mismo tema. Los zánganos espirituales no poseerán las riquezas del reino. Es decir, al desechar la luz que nos llega a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, nos sumiríamos más y más en las mismas tinieblas. Y aquí es a donde va mi énfasis. Créanme, amigo, amiga, usted que me escucha, y siendo más incisivo con aquellos que, asistiendo a la congregación local en la que el Señor nos permite estar vinculados, la obligatoriedad es que a nosotros como congregación local el Espíritu Santo nos dio la orden de renovar nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra todos los benditos días hasta que Él retorne o nos muramos para irnos con Él. Y nos dio la metodología. John, dígales que se lean 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para que puedan leerlo una vez al mes. Y una vez hayan terminado esa lectura, vuelvan a comenzar para que el siguiente mes lo vuelvan a leer. Y procúrenlo hacer en diferentes versiones para que en un año hayan leído el Nuevo Testamento mínimo 12 veces. Y entonces yo como Espíritu Santo pueda realmente llenar sus bocas cuando necesiten dar testimonio del Evangelio en el cual han creído ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo sacará de todo ese panorama espiritual que tendremos por la renovación de nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, el pasaje que necesitamos entregarle a la persona que nos está escuchando o está demandando que le digamos porque creemos, o para que podamos defendernos cuando seamos atacados en nuestra fe. Él entonces llenará nuestra boca. No podemos seguir siendo unos congregados que estamos esperando que el Espíritu Santo nos llene la boca como si estuviera hipnotizándonos, como si fuéramos unos mopeds, unos títeres y el titiritero, haciéndonos decir cosas que no entendemos ni conocemos. John, ¿pero por qué insiste tanto en eso? Por esto mismo. Miren lo que acaba de decir el Señor Jesús. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Miren, cuando uno leía este pasaje, superficialmente, decía, ay, eso que hice en oculto me van a pillar, porque eso va a salir a la luz. Dígame si no. Yo sé que usted allá, tal vez inclusive cuando lee este pasaje estaba pensando eso, pero no se refiere a eso, no se refiere a pecados ocultos o a conductas pecaminosas o carnales. Se está refiriendo a que, habiendo recibido el mensaje del reino de Dios, ¿cómo vamos a dejarlo en oculto?
Pero vuelvo al punto, a nosotros como congregación local. Ustedes que no asisten a la congregación local, pero juiciosamente resuenan entendimiento con nosotros, tranquilo, esto no es para ustedes. Si lo quiere tomar, va a ser muy beneficiado. Pero esto es para los congregados. Le hablo a ustedes. No se los digo con cédula, con tarjeta de identidad y con nombre propio y con dirección, pero ustedes saben que me refiero a los que nos congregamos localmente en el Tesoro. Tal vez has menospreciado durante tanto tiempo, te lo venimos diciendo hace ya más de 6 años. Lee juiciosamente las Sagradas Escrituras para que el Espíritu Santo, que fue el que las inspiró, te inunde de ellas, para que tu vida realmente sea cambiada mediante la renovación de tu entendimiento. Por eso el Señor Jesús dijo en este pasaje: nadie que enciende una luz, y tú eres esa luz que ha sido encendida, la cubre con una vasija. ¿Con qué puedo yo cubrir la luz que me fue encendida por el Espíritu Santo al darme el nuevo nacimiento? 1, no leyendo juiciosamente la palabra como localmente se nos ha dicho. 2, no viviendo conforme a esa palabra que estamos leyendo. 3, siendo, ¿cómo es esa palabra que es tan fuerte? Empieza por I, indolente. No seamos indolentes. ¿Sabes qué es la indolencia? La indolencia es yo saber que eso que me están diciendo es lo correcto, pero no lo hago porque no me da la gana. Yo me digo a mí mismo, eso que está diciendo el pastor de leer 9 capítulos diarios, ¡qué cansón! Eso es muy largo, hay capítulos de la Escritura muy largos. Por ejemplo, el Sermón del Monte es larguísimo. Ese capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es larguísimo. ¿Yo qué me voy a poner a leer eso? Estás menospreciando y siendo indolente con la instrucción que el Espíritu Santo nos dio. O tal vez piensas, no, es que eso a mí me lo tiene que decir Dios directamente, mejor dicho, el arcángel Gabriel tiene que aparecérseme y decirme, lee 9 capítulos diarios. Oh, Dios mío bendito, ya no tienes reversa, porque el arcángel Gabriel anda muy ocupado. Y por eso el Señor Jesús te lo mandó a decir con este siervo. Un ser humano igual que tú, congregado, lavado por la sangre del Señor Jesucristo, nacido de nuevo, con mente renovada. No, dirás tú, joven, porque yo sé que hay algunos jóvenes que escuchan esto. Yo soy muy joven, cuando tenga la edad del pastor que tiene como 120, me voy a dedicar a las Sagradas Escrituras, mientras tanto voy a echarme mis palomitas por el mundo, ¿cómo me voy a coger? Si tú naciste de nuevo joven, tú no puedes estar pensando así. O no falta el del otro extremo, el que no tiene 120 años como el pastor, sino que tiene 121, entonces es más anciano, dice, no, yo ya no tengo tiempo para eso, ya el Señor así, que Dios me lleve, Dios me traiga. Cuidado con eso, mi amigo. Moisés, a los 80 años, estaba empezando a servir al Señor y duró hasta los 120 sirviéndole, renovando entendimiento juiciosamente. A él le fue entregada la ley. Dicen los que saben que escribió todo el Pentateuco. Sí, Señor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No, es que yo trabajo, es que yo no soy como el pastor que no hace nada. Gracias a Dios por todos aquellos que piensan eso. Yo cumplo un horario, tengo que llegar a las 8 de la oficina y salgo a las 6 de la tarde. Yo tengo una empresa, la tengo que abrir y cerrar. La tengo que abrir muy temprano y cerrar muy tarde. Yo estoy muy dedicado a mis... ¿Recuerdas la parábola de los terrenos que escuchamos anteriormente? No. Yo sí nací de nuevo y he medio renovado la mente, pero es que los espinos, mis hobbies, mis anhelos, mis viajes, mis deportes, mi familia, me ocupan tanto el tiempo que yo no puedo. Eso es el que está dedicado o los que están dedicados a eso. Por favor, no crean que los estoy regañando. Se los digo como a los jóvenes, como un padre a sus hijos. A mis pares, como un hermano a un hermano. A mis mayores, como si fueran mis papás. Se los digo de todo corazón. Esto es muy serio. Lo de la renovación del entendimiento. John, es que, ¿sabe? Yo no escucho las cápsulas de Apocalipsis que usted manda, porque en primer lugar son ya más de 200. Pues ¿sabes por qué lo hicimos así, mi amigo y mi amiga?
Porque si tú no mira la profundidad de esto. Porque yo he hecho estudios en el sentido de ser de llevar estadísticas. Hay personas que no aguantan una fiesta con pólvora, es decir, se duermen a los 5 minutos. Entonces, escuchar una prédica de estas, como la que usted está escuchando hoy, que se lleva más o menos 30 o 40 minutos, ya usted perdió la concentración, apenas empezó. Entonces vamos a hacer cápsulas de 6 minutos. ¿Usted sabe lo que son cápsulas de 6 minutos? ¿Usted sabe lo que es meter el mar entero en un hoyito? Eso es lo que tratamos de hacer, meter la sapiencia de Dios de Apocalipsis en capsulitas de 6 minutos para que usted no tenga la disculpa. Vea, 6 minutos se la escucha usted tomándose un tinto, tomándose un café, se la escucha desayunando, mientras va en el metro, mientras va en el carro, mientras espera a su esposa o a su esposo, mientras espera el cambio de clase, mientras espera el siguiente cliente que le entra, pues porque usted es un empresario o una empresaria muy poderosa, pues, y el mundo no se puede mover si no es con usted. 6 minutos, pero por favor, 6 minutos en el día. Y eso, abusando de que si usted no lee las Sagradas Escrituras, mi amigo y mi amiga, va a tener que creer lo que yo le diga. En el caso, estoy hablando, recuerden por favor, esto no es para los demás, es solamente para los congregados. Gracias a Dios nos ha dado el Espíritu Santo la honestidad de predicar conforme a las Sagradas Escrituras. Pero imagínese si a usted yo le estuviera diciendo mentiras. Y usted por no leer las Sagradas Escrituras se tiene que tragar todo lo que yo le digo, pues. ¿Sí me hago entender, amigos? ¿Sí me hago entender, amigas? Le hablo a los que son maridos, creyentes, en un hogar y van a nuestra congregación local. Usted y nadie más que usted es el sacerdote de esa casa. Usted es el que tiene que responderle a Dios por su esposa y por sus hijos. Pero también te hablo a ti, esposa querida y amada, cuyo marido aún no es converso, o siendo converso va a la congregación simplemente pues porque le toca, pero él no renova entendimiento. Usted también tiene que renovar entendimiento. A usted no lo va a salvar su marido, a usted no lo va a salvar su mujer. Y le hablo a los hijos nacidos de nuevo. Si su papá y su mamá no son de los que renuevan entendimiento, usted sí lo tiene que hacer, mi amado joven, mi amada jovencita. ¿Por qué? Porque es que en esto se nos va la vida eterna. Para eso vino Dios. Vamos a ver a continuación en este Evangelio de Lucas cómo el Señor estaba enseñándole a una gente y llegó la mamá y los hermanos a hablar con él. ¿Por qué no estaban adentro con los demás que estaban escuchando la palabra? Porque los 4 hermanitos del Señor Jesús, que vamos a ver inclusive sus nombres, seguramente pensaban, es que nos va a enseñar si nos quedamos con él. Como dice el Evangelio de Juan, ni siquiera ellos creían en él. O María, que tal vez no entendía toda la dimensión del asunto de haber sido escogida por Dios para que siendo virgen el cuerpo del Señor Jesús fuera colocado en su vientre. ¿Qué hacían allá afuera en vez de estar allá adentro con los demás que estaban escuchando? Y entonces, hombre, si al Señor Jesús la gente lo miraba como un tipo de 33 años más o menos, andando con unos tipos ahí, todos sin hacer nada, como sin oficio, como escuchando parábolas, ¿sí me hago entender? O sea, hay gente que piensa que lo que nosotros hacemos es para desocupados. Por favor, sacúdase. No es así. Las Sagradas Escrituras nos han sido dadas para renovar nuestro entendimiento porque el sistema del mundo está caído, completamente caído. No es sino que usted encienda un noticiero, por favor. No es sino que salga a las calles y mire las rebeliones. No es sino que escuche los noticieros y escuche los improperios. No es sino que se dé cuenta que el mundo está fracturado. Y Dios nos ha entregado su bendita palabra. Créanme, por favor. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Demasiado serio como para que esta sea otra predicación que usted escuche por allá dentro de 3 años. Por favor. Esta es pues la parábola, dijo el Señor Jesús. ¿Cuál parábola? La de los terrenos. Usted, mi hermana, usted, mi hermano, decide qué terreno ser. Sí. No más. Nadie más lo va a decir por usted. La semilla es la palabra de Dios, que es la que estamos acá sembrando.
Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Después de esto es que el Señor Jesús dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. El Espíritu Santo ya te encendió, hermano y hermana, pero usted es el que decide si esa luz la coloca sobre un candelabro o sobre un candelero, o la tapa, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Usted ya vio la luz, ¿por qué se la va a negar a otros? Porque nada de oculto que no haya de ser manifestado. Es que nos han sido entregados los misterios de Dios que estaban ocultos para entregárselos a la gente y para que nosotros vivamos en ellos. Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nadie podrá decir que Dios no nos entregó todo, pero sí podrá decir: usted teniéndolo todo no me compartió nada. Y nuevamente dice: mirad pues cómo oís. Créame que quisiera haber avanzado otros versículos, pero no, el Espíritu Santo me dejó aquí. Mirad pues cómo oís. Si usted está oyendo es porque tiene oídos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Entre más usted comparta la luz que tiene por la renovación juiciosa del entendimiento. Bueno, ¿sabes qué? Hago un paréntesis acá. Hasta entiendo por qué muchos no hablan del Señor. Pues si no saben nada del Señor. Pues al no renovar el entendimiento. John, es que para mí es muy complicado leer, yo me quedo dormida. Hermana, la Biblia viene en audio. John, es que se me cansan mucho los ojos. Pues para eso son los oídos. Es que escuchando me duerme, entonces léala. Es que yo soy una empresaria muy ocupada. Contrate en la nómina de todos sus empleados, de sus 7,000 empleados, contrate uno para que le lea las Sagradas Escrituras, pues. John, es que no me queda tiempo ni para uno ni para otro. Para esto son estas prédicas y las cápsulas que estamos enviando diarias. Disculpa, no vamos a tener. Por eso dice el Señor: porque a todo el que tiene se le dará. ¿Usted quiere creer en el Señor? Pues bien, crea con base en las Sagradas Escrituras. John, es que a veces no me queda tiempo y yo llego muy cansado a la casa. Pero usted sí trasnocha para otras cosas. Le garantizo, si usted tiene un viaje mañana y tiene que estar en el aeropuerto a las 3 de la mañana, se levanta a las 2. Es más, no duerme, se va derecho. ¿Por qué no para las cosas del Señor? Y mire que no le estamos invitando a cosas religiosas, como pasar una noche cantando u orando. No, estamos hablando, por favor, 9 capítulos diarios. 9 capítulos es mucho. Falso de toda falsedad. 9 capítulos es lo mínimo. Miren, vuelvo y les digo, y no es por chicanear, porque usted sabe que yo no soy chicanero, pues para estas cosas. Para otras tal vez, pero para estas no. Yo me escucho Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, una vez al día. Lo pongo en velocidad 2 y lo escucho en 45 minutos. Exactos, 45 minutos, 22 capítulos, una vez tras vez. Puede que no sea experto y no haya logrado sus profundidades, pero por lo menos sé que hay en un capítulo y en el otro. A eso es lo que el Señor nos está invitando. Y créeme, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Esto es muy serio, es supremamente delicado, no es charlando, no es cantaleta. El texto que acabo de leer me da para haberte dicho, como pastor, que tú dices que soy tuyo, para decirte estas cosas. Y a los que lo están haciendo, no vayan a bajar la guardia. Perseveren. Perseveren, por favor. Créanme que todo esto se los digo en el ágape del Señor. Y si alguno se va a enojar, más
trabajo va a tener porque se va a tener que contentar. Porque la Escritura dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Ustedes saben que los queremos y los amamos de todo corazón, con ruana, corazón y sombrero. Pero no es una charla, es la eternidad. Dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Listo, ya te salvaste. Pero dice, y tenga vida eterna. La eternidad nos espera. Amado Padre Celestial, permite que la luz que nos has dado como congregación local no sea tapada por los que la hemos recibido, con ocupaciones, con indolencia o porque no nos interesa. No, Señor. Por el contrario, avívala más. Y si nos has dado más, a los que seamos fieles en eso, danos todavía más. No queremos estar en el rubro de lo que aún lo que no tienen les será quitado. No, Señor. Cuenta con nosotros para traer tu palabra en esta generación y para compartirla, y para escudriñarla, y para asumirnos en ella. A ti, amado Padre, sea toda la gloria. A ti, amado Señor Jesús, sea toda la honra. A ti, amado Espíritu Santo, sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.